Bueno, para poder entrar en contexto acerca del rock subterráneo, ¿cómo nace el movimiento subte en el Perú? Bueno, nace en una coyuntura eh, social, política muy difícil, ¿no? Después del regreso a la democracia, terminada la dictadura militar de los años 70, eh, comienza por un lado pues lo que se conoce como guerra interna, conflicto armado interno, ¿no? El alzamiento en armas de grupos como el MRTA o Sendero Luminoso, grupos terroristas, y estos enfrentados al Estado, ¿no? A las fuerzas del Estado, en un contexto de mucha desesperanza, de mucha crisis política, crisis a nivel mundial, ¿no? De todas formas, lo de Perú no es aislado. Entonces, por lo menos en Sudamérica es un contexto de dictaduras, de mucha violencia política, y específicamente en el Perú se da este enfrentamiento entre fuerzas subversivas y las fuerzas del orden del Estado. Eh, un poco de expectativa también por la democracia, que era un nuevo modelo, ¿no? Se estaba volviendo a la democracia después de varios años, y específicamente entre el 84 y el 85, que es cuando surgen estos grupos subterráneos. Estamos hablando del primer gobierno de Belaúnde, crisis política, ¿no? Crisis económica, eh, un país muy distinto al que teníamos ahora, y sobre todo una juventud. Estos grupos subterráneos representan un sector de la juventud, por lo menos en Lima, aunque ha habido movidas subte en el resto del país, pero hablando específicamente de Lima, representaban una juventud un poco nihilista, decepcionada de la clase política tradicional, decepcionada de las oportunidades que ofrecía la sociedad, decepcionada del sistema de medios de comunicación, ¿no? En fin, de los grandes poderes hegemónicos. Entonces, era buscar una alternativa de expresión, ¿no? En ese contexto había jóvenes de todas las tendencias, habían desde los más nihilistas, o sea, sin mayor ideología política, simplemente antisistema, en algunos casos sin mayor propuesta. Habían otros que sí se inclinaban por un anarquismo más militante, más ideológico, más académico incluso, ¿no? Algunas personas que provienen de esa época del rock subterráneo y que sí se identificaron como anarquistas, militantes casi. Otros sí tirados más para la izquierda probablemente, simpatizantes de izquierda, que era el caso de varios. Muy pocos de derecha, creo, habrán uno o dos que están identificados con la derecha, porque con el tiempo se volvieron más simpatizantes de la derecha, pero en general era gente que cuestionaba mucho el sistema, ¿no? Ese era el contexto social. Si hablamos del contexto musical, era gente muy interesada en conocer todas estas vanguardias musicales que surgieron en Europa a partir de la explosión del punk rock, ¿no? En el 77, que trae como consecuencia otros géneros. El punk no tanto en sí, sino las consecuencias musicales, ¿no? Lo que se conoce como el post-punk, o lo post-punk, diría yo, ¿no? Que eso incluye eh, cosas como el New Romantic, el techno pop, el dark wave, el post-punk como tal, ¿no? El post-punk como tal, incluso cosas como el dub, el reggae, que resurgían en Inglaterra, o el ska, incluso, en la música industrial, en fin, y de otro lado el hardcore punk, ¿no? Que era la música más fuerte. Entonces había toda una tendencia de géneros musicales que estaba surgiendo en Europa, no solo en Inglaterra, en Europa en general, que era una ruptura radical con respecto al rock que se hacía antes, ¿no? A partir del 77, lo que era antes el rock progresivo, el rock uh, más musical, más ambicioso musicalmente, va quedándose de lado, va dejándose de lado, ¿no? O el mismo rock pesado, ¿no? Las grandes estrellas como Led Zeppelin, ¿no? O Deep Purple, los Rolling Stones, ya van quedando en el pasado y aparecen nuevas tendencias, bueno, como, comenzando por los Pistols, ¿no? Los Sex Pistols, y luego ya bandas como Joy Division, New Order, Siouxsie, Public Image, y enumeraría un montón de Pitch Mode, de Visage, y un larguísimo Soft Cell, un larguísimo, etcétera, ¿no? Son bandas que traen una nueva forma de hacer música, ¿no? La variedad de géneros de esa época es amplísima, ¿no? Ya te mencioné, no solo punk rock, ¿no? También está el techno pop, el synth pop, también la música industrial, también lo que se conocía como New Romantic, también lo que se conocía como Dark Wave o Batcave, ¿no? Lo más gótico, lo más vampiresco, ¿no? Bueno, todas esas tendencias generan cierta expectativa en estos jóvenes, principalmente limeños,
¿no? Principalmente limeños, pero también ha habido un eco interesante en otras ciudades del Perú, ¿no? Ese, en resumen, sería el contexto para mí, ¿no? Ok. ¿Cree que el rock subterráneo es un aporte positivo para la música peruana? Sí, totalmente, porque el rock subterráneo permitió democratizar el rock. Cuando digo democratizar significa que permitió darle espacio a jóvenes que sin necesidad necesariamente de ser musicalmente técnicos sí tenían mucho que ofrecer, mucho que expresar, muchas ideas interesantes que dar, y eso renovó la escena del rock peruano, porque estos grupos subterráneos trajeron nuevos sonidos que de otra manera no se manifestaban. Hablando del punk rock, shoegaze incluso, con grupos como Salón Dada, post-punk, con grupos como Voz Propia o Lima 13, cosas incluso electrónicas o industriales como Té de Cobre, como Círculo Interior, en fin, una variedad de géneros musicales que ya eran modernos para los 80, pero que muchos grupos comerciales de Lima o del Perú en general no los practicaban mucho. La mayoría de grupos comerciales, a mi modo de ver, estaban un poco anclados en el pasado o eran muy convencionales, salvo excepciones, ¿no? Como Mickey González quizás o como Haas, pero creo que la mayoría de grupos de la época hacía un rock muy tradicional, muy convencional. ¿No? Lo que ocurre con los subterráneos es que moderniza el rock que se hace en el Perú, si bien es cierto con mucha precariedad, ¿no? Porque no tenían los recursos económicos para grabar en un estudio o tener unas producciones de alto nivel, la mayoría son demos, maquetas, en algunos casos no suenan muy bien, pero sí ellos marcan el inicio de una nueva escena independiente que se manifiesta hasta ahora, ¿no? Le abren el camino a una nueva escena independiente lejos de un poco la dictadura del mercado musical o de las radios que imponían cierto modelo a seguir, ¿no? Cierto esquema de negocio a seguir. Ellos optan más bien por la autogestión y eso es importante porque la autogestión en el mercado musical se ve hasta ahora. Ahora la gran mayoría de grupos son autogestionados, ¿no? Y sin necesidad de ser Claro. punk o hardcore, la mayoría de bandas actuales siguen un modelo de autogestión que puede funcionar muy bien. Ese sería el principal aporte, ¿no? La autogestión. Abrirle las puertas para la autogestión. Ok. ¿Cree que estas agrupaciones no recibieron tanto apoyo en los años 80? Sí, no recibieron apoyo porque tampoco buscaban apoyo, ¿no? Creo que era un poco un desinterés mutuo. Es decir, a las radios no les interesaba pasar esa música porque no era comercial y a los grupos no les interesaba sonar en radio porque querían ser, la mayoría de ellos, consecuentes con su estilo musical o con sus ideas o lo que sea. Pero sí hay excepciones, ¿no? Hay grupos, bueno, el mismo Leucemia grabó con el Virrey, con el sello El Virrey, que era un sello muy importante, pero por distintas condiciones, por la misma calidad de su música o el estilo musical, pues no era muy comercial, ¿no? Aunque sí se vendió porque el disco era bueno. Eh, Mucho fue por pasada de voz, ¿no? Igual el cassette de Narcosis, sin mucha publicidad, llegó a ser un muy icono y hasta ahora en México, Colombia, Narcosis es súper conocido, ¿no? Bueno, conocido en niveles alternativos o underground, ¿no? No es conocido como mencionarte, pues, no sé, a Mon Laferte, por poner un ejemplo. Pero a nivel de circuitos independientes, Narcosis es un referente. Pero hubo otros grupos que sí quisieron pulir un poco mejor, un poco más su propuesta, como Erupto Maldonado, que comenzaron como subterráneos, y sí tenían una propuesta que podía ser un poquito más comercial, en el buen sentido de la palabra, porque la palabra comercial creo que estaba satanizada, pero que sí llegaron a grabar en Gemsa, si no me equivoco, y por ahí sonaron algunos temas suyos en la radio, pero el resto creo que optaba más por la autogestión, ¿no? No estaban muy interesados en mayor apoyo, sino apoyarse ellos mismos, ¿no? Para surgir. Hay muchos casos, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los grupos más representativos que usted conoce acerca de este movimiento? Bueno, los que son conocidos por todo el mundo, ¿no? Ya a estas alturas, tantos años después, creo que el rock subterráneo se ha ganado un respeto casi institucional, ¿no? Hace poco que murió Ujú. Fernando Vial, el guitarrista de Narcosis, Cachorro, hasta el mismo Ministerio de Cultura le hizo un homenaje, ¿no? Le dedicó un post y han habido exposiciones dedicadas al rock subterráneo en espacios oficiales. Entonces ya se ha vuelto más que algo contracultural, ya con el tiempo se ha vuelto una suerte de patrimonio musical o cultural peruano, si lo quieres ver de esa manera, lo cual es contradictorio, ¿no? Porque era un movimiento antisistema, pero sí
tiene un importante valor y eso hace que se reconozca a nivel institucional, como digo, ¿no? En exposiciones, en obras. Entonces, bueno, los grupos que todos conocemos son leucemia, narcosis, voz propia, o sea, no creo que sea necesario enumerarlos, ¿no? Están ahí los grupos, los puedes buscar, están los discos, han sido reeditados los discos, están hasta en Spotify, ¿no? Ahora, si me preguntan mis favoritos, quizás para mí, ¿no? G3, eutanasia, voz propia, leucemia, narcosis. A mí me gustan todos, en realidad, ¿no? Me gustan todos, sí. Descontrol, caos, sí, me gustan bastante. Ok, ¿cree que el rock subterráneo es diferente al punk o son básicamente lo mismo? Ah, esa es una buena pregunta, esa es una buena pregunta, porque no, es diferente, es diferente. De hecho, muchos chicos de la época, no sé, más que considerarse punks, se consideraban subtes o subterráneos. Y ser subte no era exactamente el punk, ser subte implicaba escuchar cosas como el post-punk, ¿no? El tecnopop también, cosas como Jesus and Mary Chain incluso, como Soft Cell, también hardcore, punk, ¿no? Pero los subte tenía que ver con otro tipo de identidad. Creo que era como peruanizar el punk, ¿no? Que el punk se veía como... En los ochentas, quizás no ahora, pero en los ochentas hablar de punk era hablar de una moda inglesa, porque eso surge en Inglaterra, ¿no? Con un espíritu netamente inglés, con valores ingleses. Entonces hablar de punk en el Perú era como hablar, eh, no sé, como hablar de, ¿no? Imagínate, de tecnocumbieros en Japón, ¿no? Como unos chicos en Japón, imagina que escuchan tecnocumbia, les gusta o no sé, no sé si me dejo entender, como que era visto como algo Ujú. alienado hablar de punk en el Perú, creo que en esa época, ¿no? Ahora ya no, ahora el punk se ha vuelto como algo universal, ¿no? Pero en los 80 sí, la carga política era mayor, ¿no? Entonces, creo que muchos decidieron considerar esto como subte. Y de por sí el término rock subterráneo abarca más géneros, ¿no? Como los grupos que te mencionaba, Voz Propia, Te de Cobre, o Lima 13, o Salón Dada, no tienen nada de, bueno, alguna influencia del punk, ¿no? Sobre todo en la actitud, quizás, en la actitud contestataria, ¿no? Pero sí, es distinto, ¿no? Es distinto. En todo caso, los subtes sí engloba el punk, ¿no? Ok. ¿Cuáles eran los temas que abordaban muchas de estas bandas? Bueno, lo que caracterizaba a todos era el discurso inconformista contra el sistema del momento, ¿no? Unas bandas con letras, digamos, más eh, interesantes que otras, ¿no? Quizás las mejores eran las de Narcosis, ¿no? O sea, hablaban contra cosas que nadie se atrevió a cantar en el rock peruano de entonces, ¿no? Para entonces la música de protesta, la música más contestataria, era lo que era la nueva canción, ¿no? La movida de la nueva canción latinoamericana. En el Perú tenía grupos como Tiempo Nuevo, por ejemplo, ¿no? Que eran grupos contestatarios de protesta, hacían folclore, ¿no? Pero que sus letras eran anticapitalistas, anti-oligarquía, antiimperialistas, ¿no? Contra el sistema, contra los ricos, contra el modelo económico, a favor del campesino, el obrero, etcétera, ¿no? Era más militante. El rock subterráneo quizás no era tanto así, pero era como mandar a la M todo, ¿no? Al sistema, al gobierno, a la política, al sistema de partidos políticos, a la iglesia, denunciar lo que estaba ocurriendo. Canciones, por ejemplo, como Ayacucho, Centro de Opresión de Caos, hablaba de lo que ocurría, de la guerra interna, ¿no? Las matanzas que ocurrían en Ayacucho. Eutanasia tenía letras más nihilistas, ¿no? Más de ese orgullo de ser marginal, de ser una, como ellos decían, una rata callejera, ¿no? Una persona que está en el suburbio, viendo cómo se corrompe la ciudad, cómo se corrompe el poder y está esperando el momento para salir y atacar, ¿no? E imponerse. O eh, sí, eso, son letras más políticas, ¿no? Guerrilla urbana, por ejemplo, también. Había letras más irónicas, como que me parecían interesantes también, como las de Eructo Maldonado, que con su canción Venga a vivir a Ayacucho, ¿no? Que era una forma de hablar de la realidad, pero de forma satírica, de forma cachacienta, diría alguien, de forma sarcástica, un poco inspirados en Siniestro Total de España, ¿no? Que hacían lo mismo. Y bueno, de otro lado, en menor medida, habían letras como las de G3, que no tenían nada de política, nada de crítica social, eran letras más de cuestionar las actitudes individuales, no letras como ellos se llamaban positivas,
pero que también tenían un mensaje interesante, ¿no? Las de G3 eran valorar el individualismo, ¿no? Ser uno mismo, no dejarse llevar por la corriente, no dejarse llevar por las ideas que te imponen otros, ¿no? Que son discursos interesantes, ¿no? Eran letras en general bien, eh, una palabra serían antisistema, ¿no? O contraculturales, si lo quieres ver. Ataque frontal también, ¿no? Esas letras de ir contra los dirigentes, ir contra la gente que quiere imponer sus ideas y ser uno mismo, ¿no? Aunque te cueste andar solo. Creo que esa es una ética también, una forma de ver la vida que al menos yo lo he valorado mucho, ¿no? Y estoy seguro que mucha gente de la época también. Ok. ¿Cree que las letras de protesta que componían muchos de estos solistas ayudaron a la sociedad en la que estamos viviendo actualmente? Mira, no, ni las letras de ellos, ni las letras de otros grupos, ni los poetas, ni los artistas en general tienen necesariamente esa capacidad de movilizar esa responsabilidad, no la tienen a ese nivel, pero sí son un pequeño aporte. Yo creo que desde Víctor Jara hasta las bandas subtes, creo que las letras moldean, las canciones, el arte que consumes moldea una ética que te sirve para la vida, ¿no? Entonces, no es que una canción vaya a cambiar el mundo, pero sí puede despertar conciencias y sí puede generar que esas personas tomen actitudes, ¿no? Para cambiar la realidad. Eso sí es cierto. Ahora, también hay personas que están en la movida subte, que estaban en estos grupos y que luego se volvieron ministros corruptos o funcionarios de gobiernos corruptos o que se terminaron trabajando para grandes empresas que los 80 se hubieran cuestionado, ¿no? O terminaron trabajando para un sistema económico que no coincidía con esos valores subterráneos o libertarios, ¿no? Eso también es cierto. Pero sí, el arte en general, no solo hablo de las bandas subtes, sí puede generar un cuestionamiento, ¿no? En las conciencias y en ese sentido ayudar a generar un cambio. Eso es cierto, ¿no? Eso sí es en cierta medida, es en cierta medida. Ok. ¿Cuáles, bueno, fueron los lugares, ¿no? En donde concurrían muchas de estas bandas subterráneas? Bueno, había varios espacios en la Lima de entonces. Uno interesante era la avenida Colmena, cerca de la Villarreal, donde había un mercadillo, ¿no? Un espacio de venta de discos usados, ventas y cassettes, venta de discos y cassettes usados, vinilos, ¿no? Donde llegaba todo tipo de música que quizás no llegaba a las radios comerciales o las tiendas comerciales. Entonces, los jóvenes de esa época que escuchaban metal o punk o hardcore o new wave o bueno, rock en general o música en general, porque también había trova, o rock progresivo, iban y compraban cintas de segunda, cintas copiadas, vinilos de segunda, y había un mercadillo de intercambio interesante, ¿no? Había un sistema también de trueques, aunque más que nada era venta, ¿no? Y hay muchas figuras legendarias que abastecían de música, no solo a los subterráneos, también a melómanos en general, porque como te digo, también se vendía mucha trova, folclore incluso, o rock progresivo, o cosas que no comerciales, en otras cosas. La tienda más emblemática era una llamada La Nave de los Prófugos, ¿no? Que llegó a ser incluso una pequeña productora que editó algunos cassettes de bandas subtes y creo que también organizó algunos conciertos. Habían otros stands, ¿no? Históricos como el del legendario Ron King, que era un metalero vocalista, había sido vocalista de Hades, o el Chato Víctor, ¿no? Que hasta ahora tiene una tienda en Girón Camaná de música hardcore, punk, ¿no? Incluye también parches, polos, etcétera. Ese era un punto de encuentro. En cuanto a conciertos, está la legendaria discoteca No Helden, el centro de Lima también, que era una discoteca, lo que ahora se llamaría discoteca alternativa, pero en esa época era una discoteca que ponía lo novedoso, lo más moderno del rock, que como te digo, no sonaba en las radios, ¿no? Si en Radio Panamericana, hay que recordar que en los 80s el rock en general estaba muy de moda, tan de moda como ahora está el reggaetón. En los 80s, no sé si tú recuerdas esa época o algo, creo que eres muy menor para haberlo vivido, pero en los 80s era súper normal ir a una fiesta o estar en la calle o ir a una tienda y escuchar Soda Stereo o Indochina o La Police, que hasta ahora se escuchan en las radios del recuerdo, ¿no? Esa misma música que ponen las radios de tipo oxígeno era lo que estaba de moda en los 80s, y eso lo escuchaba rico, pobre, clase media, el de arriba, el de abajo, ¿no? El de todos los barrios. Claro que también la cumbia, la chicha eran populares, ¿no? Pero el rock sí se escuchaba en todo lado. En los 80 era muy popular, ¿no? Hit, Hombre G,
no sé, Virus, Queen, bueno, Madonna, Michael Jackson, todo eso sonaba bastante en la radio. Pero había otro rock, ¿no? De repente los grupos más alternativos o más underground no sonaban en esas radios. Entonces, cosas como Cocteau Twins, de repente, Jesus and Mary Chain, eh, Siouxsie and the Banshees, por ahí, y en fin, otros grupos más ya se distribuían en círculos más alternativos como la No Helden, ¿no? En la discoteca No Helden podía sonar cosas como movida española, grupos españoles, o toda esta movida post-punk británica, o techno, ¿no? O acid house incluso. Entonces la No Helden era un vacío interesante, era un punto de encuentro, ¿no? Estaba también la discoteca Nirvana, que era un poco más clase media, ¿no? En Miraflores, un poco más exclusiva, como se decía en esa época, que también ponía ese tipo de música. Pero los conciertos eran más en la No Helden. También estaba el famoso Teatro Magia en Magdalena, y lugares más específicos o más cerrados eran el Hueco en Santa Beatriz, que era un bastión más punk, ¿no? Autogestionado, más ligado al anarquismo, donde estaba básicamente Eutanasia, ¿no? Y otros grupos más cercanos. Y en Barranco estaba la conocida Casa Hardcore, ¿no? Donde ahí tocaban G3, Cabo General, y era otra escena, ¿no? Otra escena musical. Esos eran los principales espacios. Había mucho más, igual había conciertos en casas, ¿no? Fiestas en casas también. Ok, ¿tiene alguna experiencia en algún concierto del rock subterráneo? Bueno, yo nací en el 87, entonces esa época yo no la viví, pero de adolescente muchos de esos cassettes todavía se movían, todavía existían, todavía se hablaban, entonces yo conseguía muchos de esos discos o cassettes, pero ya cuando eran parte del pasado, ¿no? Ya era algo casi legendario. Pero, o sea, no viví esa época. En todo caso, sí viví un poco más lo post-subte, podría decirse, o sea, los grupos que siguieron esa línea, hasta ahora hay grupos que siguen un poco esa línea o esos espacios. Entonces, eso sí, esos conciertos sí fui como a partir del 2005, ¿no? Con grupos como Morbo, en espacios como el Averno, en Girón Quilca, Cayoma, el Salón Imperial, ¿no? Pero es muy distinto a lo que eran los 80, ¿no? Son otras épocas, son otras épocas. Ok, actualmente siguen existiendo grupos de rock subterráneo aquí en el Perú. Bueno, esa es una buena pregunta porque yo no estoy muy seguro. Creo que todavía hay gente que se autodenomina, por ejemplo, que se autodenomina subterráneo. Por ejemplo, Morbo es una banda que cuando salió el 2002 se autodenominaban no como punk, sino como rock subterráneo. Y hasta ahora siguen tocando, han salido de gira y todo, y tocan en festivales con otros grupos, ¿no? Ellos se denominan subterráneos, pero el contexto del 2022 es muy distinto al contexto del 87, ¿no? Es totalmente distinto a nivel económico, político, social, de juventud, de ideas. El joven de ahora es muy distinto al joven del 87, totalmente distinto. Es más individualizado, quizás menos idealista de otra manera, o en todo caso idealista de otra manera. Hay otras luchas pendientes, hay otros temas coyunturales. Veo mucho que está el tema del feminismo o de lo LGTBI. Es un tema que está muy presente en los jóvenes actuales, ¿no? La búsqueda por la inclusión, por la igualdad. Y eso no había en los 80, esos temas como que estaban dejados de lado, ¿no? Se habla mucho de que la primera movida de rock subte muere el 92, con el autogolpe de Fujimori, y cuando cambian muchas cosas, ¿no? La crisis hace que mucha gente migre a otros países, desaparezcan bandas, surjan otras bandas ya con otra mentalidad, ¿no? Menos de autogestión, sino un poco más de hacer cosas ya más profesionales, ¿no? Todavía hay bandas punk, te recomendaría que vayas a algunos conciertos, hay bandas punk que sí mantienen un discurso anarquista, radical, incendiario. De ahora me gusta DHK, pero hay otra que se llama Punk Terrorist, que muchos de ellos son gente que sí vivió esa época o conocía esa época o se siente influenciado por esa época, o por otros grupos ya más modernos, ¿no? De lo que le llaman el D-Beat o el Crashcore. Son grupos interesantes, ¿no? Pero no tienen el mismo impacto que en su época sí tuvieron leucemia o narcosis, eso es la verdad, ¿no? O sea, son contraculturas pequeñas, ¿no? Hay punks, pero sigue siendo una contracultura chica que resiste, que está ahí, que no le interesa hacer
más conocida, ¿no? Yo creo que es eso, básicamente. Ahorita las novedades van por otro lado. O sea, el punk creo que ya no causa el mismo impacto de hace 30 años, ¿no? O sea, si tú ves a alguien en la calle con cresta, con púas, con parches, como que da igual, ¿no? No, no es... Antes sí, en los 80 me contaban que la gente se asustaba de ver algo así, como que no. Algún amigo me decía en Trujillo que ahora genera más rechazo ver un transexual que un metalero. Creo que eso dice mucho de cómo estamos pensando ahora, ¿no? O sea, ya, las otras mentalidades que hay ahora. Sí, pero subterráneos como ahora, no, creo que ese término se dejó de lado, ¿no? Creo que no generen, creo que no, los chicos de ahora no les interesa ser subterráneos, creo que les interesa ser conocidos, estar en la superficie, ser vistos, ser visibles. Ahora prefieren ser visibles a ser subterráneos. Ok, y bueno, la última pregunta sería, ¿recomendaría a las personas que puedan escuchar los éxitos musicales de estas bandas subterráneas? Bueno, no sé si éxitos musicales y no sé qué tan exitosos se pueden denominar a las bandas. Siempre han sido, como te decía, muy autogestionadas, muy desinteresadas del éxito que puedan tener o de las ventas que puedan tener. Recomendar, no sé, cada uno escucha lo que quiere. Ahora, si te interesa... Lo que pasa es que muchas de estas bandas no han envejecido bien, ¿ya? Ese es el tema, que si no entiendes el contexto y si lo escuchas así nomás, como te digo, muchas se han grabado mal, entonces quizás no sea muy fáciles de escuchar. A mí mismo cuando comencé a escuchar algunas, como que en algunos casos me generaba rechazo, pero también fascinación, ¿no? Eh, pero creo que sí, o sea, si te interesa el hardcore, el punk, el post-punk, si te gustan ese tipo de sonidos, si eres curioso, sí recomendaría escuchar varias de esas bandas. Ahora, que te gusten es otra cosa, porque obviamente Narcosis no sonaba como a los Dead Kennedys o a Black Flag, ¿no? Era un sonido mucho más rústico, más sucio, más precario, mal grabado incluso, ¿no? Eh, pero la música finalmente está disponible ahí, quien quiera escucharlo puede entrar a Spotify, puede entrar a YouTube, ¿no? Ya no es necesario como antes comprar una maqueta o un demo, ¿no? Ya todo está accesible, felizmente, ¿no?